pasado casi 8 años estudiando el fútbol ofensivo, coach, y hoy te voy a dar una estrategia que va a cambiar la manera en que ves la ofensiva y 3 herramientas que tú puedes usar para mandar mejores jugadas. Número 1, hay que entender que la ofensiva es un juego de números. He visto a muchos coaches tratar de resolver un problema en ofensiva con nuevas formaciones o nuevas jugadas, nomás por agregar o a lo mejor para hacer algo diferente o para hacer que la defensa tenga que pensar o se tenga que esforzar más. El problema ahí es que no sabes qué problema estás resolviendo. A veces les damos demasiado crédito a la defensa, pero en este caso particular, y te lo digo porque he trabajado ya muy de la mano con la parte defensiva de nuestro programa, si tú cambias tu formación ofensiva, ellos probablemente tienen un check, un ajuste que hacen para cuando la ofensiva se presenta en esa formación. Quizá tendrías alguna ventaja con una jugada nueva, pero ahí realmente estás comprometiendo tu ejecución porque en teoría vas a intercambiar tus 3 meses de preparación y de práctica en pretemporada y durante la temporada contra sus 4 días de preparación para ese juego. Y si tú decides agregar un concepto nuevo, no una manera diferente de llegar a lo que ya haces, sino un concepto nuevo, vas a entregar esa ventaja de 3 meses y la vas a intercambiar por 4 días de tu preparación contra sus 4 días. Y te soy honesto, coach, en mi experiencia, si no tienes a los mejores atletas, esa no es una fórmula que va a salir a tu favor. Entonces, ¿cómo sabemos qué problema es el que estamos resolviendo? Bueno, empezamos esto con que la ofensiva es un juego de números. Si tienes una ventaja numérica en ofensiva, tienes una mayor probabilidad de éxito. Es así de sencillo. Ahora, es una historia completamente diferente, punto y aparte, si puedes ejecutar o no. Porque también he visto algunos videos de coaches que dicen, es que la defensa me está frenando. Y no necesariamente es porque la defensa tenga una ventaja de esquema, una ventaja numérica. Simplemente nosotros en ofensiva no estamos haciendo un buen trabajo de ejecutar. Y si ese es el caso, entonces tendríamos que ver, hacer doble clic, como quien dice, y luego ver qué de esa ejecución está fallando para nosotros poder recuperar nuestra ventaja. Pero en esencia, si tú tienes una ventaja numérica, tienes la ventaja. ¿Por qué? Veamos, ¿qué es una ventaja numérica? Técnicamente en ofensiva, incluso lo que podría parecer una cuenta neutral nos puede beneficiar. Por ejemplo, si yo tengo una superficie en donde tengo 2 contra 2, es decir, tengo 2 ofensivos para bloquear 2 defensivos, esa técnicamente es una superficie neutral, ¿ok? Pero si a esa superficie yo agrego un hombre extra para correr el balón, de repente la defensa ahora está en desventaja, porque yo tengo 2 para bloquear sus 2 más la persona que va a correr el balón en esa superficie. Entonces, todas las buenas defensas saben, entienden, conocen esto perfectamente y por eso siempre tratan de mantener o hablan mucho acerca de la ventaja de un hombre, acerca de la +1 advantage y diseñan sus estrategias para asegurarse de que siempre puedan mantener la ventaja de +1 o la ventaja de un hombre extra, particularmente hacia cada superficie de ataque. Pero como ofensiva, si podemos neutralizar esa ventaja, es decir, ni siquiera tenemos que tener una superioridad numérica, es decir, ellos tienen un +1, si nosotros podemos pasar a esa defensa de tener +1 a tener 0, vamos a tener una buena jugada o al menos una jugada que tiene sentido, porque al menos en el pizarrón tenemos los números necesarios, no estamos dejando un defensivo extra sin bloquear, prácticamente diciendo, no, pues ese es el que es responsable del corredor. No, casi siempre los mejores esquemas tienen a un ofensivo asignado para cada número defensivo y de esa manera podemos asegurarnos de que vamos a tener éxito en ofensiva si lo podemos ejecutar bien. Entonces esto es bien importante porque nos permite entender que nuestro trabajo como play caller es arreglar los problemas numéricos que presenta la defensa. Eso es todo, no es confundirlos, no es presentar cosas diferentes, es pon a la ofensiva en una buena posición para tener éxito a través de neutralizar ventajas numéricas. ¿Okay? Y la primera vez que entendí esto fue del coach Doug Maddox y no era nada nuevo, o sea, son estrategias que tú y yo probablemente ya hemos visto y hemos aprendido a través de los años, pero me gustó mucho cómo los separó en 3 categorías claras que yo terminé llamando herramientas de esquema. ¿Por qué? Porque es esta idea de que
tengo una responsabilidad como play caller de usar estas herramientas, 3 herramientas que vamos a ver, para arreglar los posibles problemas que podría presentar la defensa. Y esa es la manera en la que estoy pensando acerca de mandar jugadas. ¿Cómo puedo arreglar los problemas de números que presenta la defensa? Entonces, la primera herramienta es una herramienta de fake, ¿ok? Que literalmente traduce a engaño, pero es más comúnmente utilizada como una herramienta de lectura. Por eso yo entre paréntesis, siempre que hablo de fake, le pongo entre paréntesis read también, porque tiene un cierto elemento de lectura. Y lo único que hace esta herramienta es que nos permite neutralizar un número defensivo sin tener que bloquearlo, es decir, sin tener que asignar uno de nuestros números en ofensiva para bloquear a ese hombre en defensa. Y en lugar de que este fuera un video teórico, quería ver bastante video para ilustrar cada una de estas herramientas. Así que vamos al primer ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una jugada de zone read en donde estamos corriendo una zona derecha, pero lo estamos haciendo al lado débil de la formación, es decir, tenemos un cerrado en la parte de arriba de nuestra pantalla. Ese cerrado, en lugar de bloquear al número extra defensivo, está saliendo en arco para ir a bloquear a un linebacker. Esto es otra herramienta que vamos a platicar más adelante. Aquí lo importante es que es una estrategia muy sencilla que probablemente tú hayas visto, en donde el quarterback va a leer el extremo defensivo y dependiendo de lo que ese defensivo haga, si es una amenaza para la corrida o no, él puede entregar el balón o sacar el balón y correr en el extremo. Luego tenemos prácticamente todos los esquemas de RPOs, porque en un RPO el quarterback, en lugar de leer el primer nivel de la defensa para determinar si entregamos o sacamos y corremos, en un RPO casi siempre volteamos esa responsabilidad, particularmente para los linieros, y en lugar de decirle a un liniero que suba por algún linebacker para leer al primer nivel defensivo, en el caso de los RPOs casi siempre estamos asegurando el primer nivel de la defensa con los linieros y tomamos al número extra defensivo, casi siempre un linebacker, en algunas ocasiones algún safety que se agrega desde el tercer nivel, pero entonces el quarterback es responsable de leer al número extra en la caja y lanzar a partir de lo que haga ese defensivo. Es decir, no tuvimos que invertir un bloqueo extra para tomar a ese defensivo, simplemente leemos con el quarterback. Pero una herramienta de fake no necesariamente solo es lectura, también este tipo de engaños se pueden utilizar para sacar a un defensivo de una superficie de ataque en particular. El ejemplo perfecto es quarterback draw, porque en quarterback draw estamos tratando de sacar a los linebackers de la superficie de corrida, haciéndoles creer que vamos a lanzar. De esa manera ellos no son tan agresivos para llenar su gap, quizá incluso salen y se van por encima de la cubierta dura porque están tratando de defender pase y luego nosotros podemos contestar corriendo con el quarterback. En este ejemplo en particular estamos combinando dos herramientas, que es fake, el engaño de pase hacia la corrida del quarterback, junto con el hecho de que estamos agregando un bloqueo extra con el corredor, y eso lo vamos a platicar también más adelante. O en el caso del pase, ¿cuál es la estrategia de esquema que está diseñada para verse como una corrida y sacar a los linebackers de la superficie de pase para luego nosotros poder contestar con un pase? Play action. Eso es play action. Entonces volvemos, este tipo de cosas son cosas que tú con el tiempo como coach probablemente ya conoces, ya sabes, pero a lo mejor no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Al menos definitivamente ese era mi caso, hasta que pude entender, ok, cada una de las cosas que hacemos esquemáticamente debe tener un propósito para ganar una ventaja, y en el caso del play action es hacerles creer que vamos a correr para sacarlos de la superficie de pase y poder contestar ahí atrás. Y coach, si te gustan todo este tipo de estrategias, esto es solo un pequeño vistazo de todo lo que platicamos adentro del programa de maestría ofensiva en Coach Lab. Y la mejor parte es que unirse es completamente gratis. Yo quería darte algo que fuera todo lo que necesitas para crear una ofensiva exitosa desde la A a la Z, y me da mucho gusto anunciar que por fin está terminado. Lo único que tienes que hacer es ir a school.com/coachlab o hacer clic en el link de aquí abajo de la descripción o el primer comentario y nos vemos ahí adentro. La herramienta número 2 es la herramienta de flow, que literalmente se traduce a flujo. Y con esta herramienta estamos tratando de influenciar el movimiento de la defensa con el flujo de la jugada. Esto nos puede dar una ventaja numérica porque puede congelar quizá la persecución de algún defensivo en el backside. Por ejemplo, aquí estamos corriendo GT counter desde una formación de pistol, pero lo estamos haciendo con un jet motion. Es decir, este jet motion está diseñado como una herramienta de flujo para congelar la persecución defensiva. Y vean el efecto que ese motion tiene sobre los backs defensivos y sobre los linebackers, y por eso no están en una buena posición para defender nuestro concepto de GT counter. Pero también podemos usar exactamente el mismo motion, no necesariamente para congelar defensivos en el backside, sino para expandir
expandir a la defensa, el borde defensivo en el front side. Por ejemplo, aquí estamos corriendo este fly sweep hacia, o este motion de fly sweep hacia donde vamos a correr GT counter. Pero vean cómo eso congela parcialmente al defensivo en el extremo y nos permite llegar a GT counter de una manera más efectiva. ¿Okay? Entonces estamos usando el flujo para influenciar el movimiento defensivo. La herramienta de flow también puede sacar a un defensivo del punto de ataque o mejorar los ángulos para la línea ofensiva. Por ejemplo, nosotros hace poquito más de un año corríamos mucho speed option al perímetro, la opción rápida al perímetro, coreback, corredor aquí enseguida y pichábamos o corríamos, ¿verdad? Lo que nos empezó a pasar es que este linebacker en el extremo empezaba a ver el flujo de la opción y sabía que tenía que fluir rápido y por encima del bloqueo de nuestro tackle para poder tener la oportunidad de jugar la opción allá afuera en el perímetro. Entonces lo que empezamos a hacer es que nosotros invertimos la responsabilidad, le dijimos a nuestro tackle, en lugar de tú salir a tomar a este linebacker y nosotros leer al end defensivo en el extremo en esa speed option, lo que vamos a hacer mejor es que tú vas a seguir tomando al end defensivo. De hecho ahora lo vas a querer abrir, estamos en un drive block hasta afuera, pero ahora coreback y corredor van a hacer el mismo flujo, pero en realidad no estamos pichando. Esta jugada está diseñada absolutamente para el quarterback y lo único que queremos hacer es influenciar a ese linebacker a salir de ese espacio para luego poder plantar nuestro pie izquierdo, en este caso con el quarterback, y correr de manera vertical. Es decir, no tuvimos que bloquear a ese linebacker solito se sacó de la superficie de ataque y nosotros neutralizamos su ventaja numérica. Como dije también, Flow puede mejorar los ángulos de bloqueo para la línea ofensiva. Por ejemplo, aquí los Eagles están corriendo GT counter con un bash, es decir, sí técnicamente están leyendo el lado débil de la formación, pero quiero que vean cómo influencia el flujo del corredor la persecución no solamente de los linebackers sino del backfield. Vean cómo todo mundo empieza a tomar quizás sus primeros dos pasos son en la dirección incorrecta cuando ven el flujo del corredor, y eso nos permite tener mejores ángulos en la línea ofensiva para ejecutar nuestro concepto de GT counter. La herramienta de Flow también es comúnmente utilizada para castigar una persecución muy agresiva de la defensa. La reversa quizá es el mejor ejemplo, pero también aplica en conceptos en donde vamos a correr quizá una jugada, otra vez, no necesariamente una reversa, pero una jugada base, y simplemente agregamos elementos de flujo, como en este caso que estamos corriendo una variación de GH counter, pero en lugar de salir con el guardia estamos saliendo con el centro, entonces CH counter. Pero lo importante aquí es que le estamos agregando flujo con no solamente el motion del corredor, sino con el primer movimiento del quarterback, y luego ahora sí regresamos a correr en la dirección opuesta y técnicamente también estamos inundando el punto de ataque, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Pero el uso de la herramienta de Flow no necesariamente tiene que ser tan exótico, es decir, no tiene que ser una reversa con un jet motion, ni siquiera tienes que complicar tanto la entrega o el manejo de balón. Este es un ejemplo perfecto de cómo podemos utilizar la herramienta de Flow dentro del mismo esquema. Aquí Oklahoma está corriendo split white zone, entonces van a correr white zone ahí enfrente, pero van a usar al fullback del lado izquierdo para ir a tomar al técnica 5 y cortar y sellar ese flujo defensivo. Ahora, ¿por qué esta es una herramienta de Flow? Porque castiga el flujo defensivo de linebackers que tienen una persecución muy positiva, es decir, que son linebackers que son muy rápidos para llegar e igualar el flujo del backfield en la ofensiva. Es decir, si los linebackers ven este tipo de movimiento y son muy rápidos para llenar esos espacios en persecución, eso abre el espacio de cutback ahí en el centro, y es lo que le permite a la ofensiva usar técnicamente una herramienta de flujo para castigar el movimiento y la persecución positiva de la defensa, mientras usan el fullback para sellar el extremo. Entonces pongo tantos ejemplos, coach, porque lo único que esto nos dice es que el único límite realmente es tu creatividad cuando estás pensando acerca de cómo aplicar estas herramientas. Pero lo que yo quería hacer era darte la estrategia general de cómo y por qué usamos estas herramientas. Y finalmente, quizá la manera más común de resolver un problema de números es agregar más números. Esta es la herramienta de flood, que literalmente se traduce a inundar. Es decir, vamos a inundar el punto de ataque con bloqueos adicionales, con gente adicional, ¿ok? Y hay dos maneras de hacerlo. Es decir, podemos utilizar a un ofensivo que cruce la línea central, es decir, que se va
pasar de agregar de un espacio de corrida, quizá el espacio de corrida derecho, y se va a convertir ahora en un bloqueo en el espacio de corrida izquierdo, lo cual nos da una ventaja numérica en esa superficie. O podemos utilizar algún jugador de la línea central o un jugador que tradicionalmente carga el balón para bloquear. ¿Okay? Entonces, si cruzamos la línea central, pues el ejemplo más común es quizá un esquema de poder, en donde vamos a utilizar alguna especie de kick out. Esto ha sido muy popular últimamente en la NFL, en donde traemos herramientas de flujo. Vamos a utilizar el flujo para llegar a inundar el punto de ataque. Llegamos con ese H-back a sacar el extremo, hacemos el kick out con el H-back en lugar de ponerlo de una vez ahí mismo. Usamos una herramienta de flujo para darle quizá una ventaja hasta de matchups, es decir, que tenga una mejor habilidad, un mejor momentum, un mejor ángulo para sacar ese extremo. Y luego vamos a llevar al guardia y vamos a ir a tomar al primer linebacker en el play side con ese guardia. ¿Okay? Esto es un esquema tradicional de poder. ¿Y por qué los esquemas tradicionales sobreviven tanto o tienen tanto tiempo? Pues porque son esquemas que contienen elementos de todas estas herramientas y que probablemente le dan una mejor probabilidad a la ofensiva de tener quizá una ventaja o de mínimo neutralizar la ventaja defensiva. Un ejemplo también muy común, y esto es algo que hemos platicado durante todo este video, es counter, ya sea GT counter en donde sacamos guardia y tackle, o GH counter en donde sacamos guardia y H-back. En este caso quise poner este ejemplo porque es el ejemplo perfecto quizá de cómo podemos inundar el punto de ataque. La regla no dice que nomás tenemos que inundar con 2 hombres, podemos inundar con 3 si es necesario. Entonces aquí estamos usando un elemento quizá de flow. ¿Por qué? Porque estamos agregando este jet motion. La teoría, el libro dice que estamos leyendo el último hombre del lado débil con esta mezcla. En realidad, si vemos el intercambio del quarterback, no hay ninguna lectura, pero lo que me llama la atención aquí es que vamos a trabajar algo que se conoce como super counter, es decir, vamos a inundar el punto de ataque como lo haríamos en counter, pero no vamos a dar 2 hombres, vamos a dar 3 hombres. Aquí sale el guardia en el kick out, el H-back en el wrap y viene el tight end también aquí agregado, y ahora tenemos 1, 2 y 3 hombres para bloquear en el punto de ataque, y eso obviamente nos da una ventaja numérica en ofensiva, y el hecho de que estamos usando al quarterback para correr nos permite robarnos un número extra también, porque no tenemos que tener al quarterback simplemente entregando el balón. O en el caso de que usemos a un jugador de la línea central que tradicionalmente quizá cargaría el balón, este es un ejemplo medio old school quizá, pero esta es la teoría. Aquí técnicamente podríamos entregarle el balón a nuestro corredor, pero en lugar de eso vamos a usar tanto al H-back como al corredor como hombres que dirigen la carga, y vamos a inundar el punto de ataque al lado izquierdo. ¿Para qué? Para que el quarterback sea el que pueda correr ahí adentro. Ahora, quizá está medio old school que estamos bajo centro, pero esta idea la puedes aplicar también en shotgun. La idea es que estamos usando un hombre que tradicionalmente no bloquea, sino que carga el balón, y lo estamos utilizando para robarnos un número extra y poder inundar el punto de ataque. O incluso podemos utilizar una combinación de ambos, en donde vamos a inundar el punto de ataque con el guardia y vamos a tomar al último hombre en el extremo defensivo con el corredor. Esta teoría es poder, porque estamos insertando al guardia por el primer linebacker en play side y estamos usando algún otro elegible para sacar al extremo. El hecho de que estamos utilizando al corredor nos permite robarnos un número extra, y por eso la defensa no se completa de números. Aquí casi hace la tacleada el linebacker desde el backside, el tercer linebacker, porque hace un muy buen trabajo en persecución, pero aún así nosotros tenemos resueltos los primeros 2 linebackers que se aparecen ahí, y esa es la ventaja que nos da poder inundar el punto de ataque, ya sea con linieros que cruzan la línea central o con jugadores que tradicionalmente no bloquean. Pero lo que realmente te va a hacer imposible defender, en mi experiencia, coach, es cuando puedes combinar 2 o hasta 3 de estas herramientas, porque le ponen muchísimo estrés a la defensa. Algunos esquemas ya traen todos estos elementos puestos, y algunos otros te tienes que poner creativo en cómo vamos a diseñar jugadas que incluyan todos estos elementos. Por ejemplo, aquí estamos corriendo técnicamente teoría de poder. Es power read, porque en lugar de tomar el extremo defensivo a este en defensivo, lo vamos a leer, es decir, vamos a utilizar una herramienta de fake. ¿Okay? Vamos a utilizar flow, porque el quarterback sale
en movimiento casi como si estuviera rolando hacia afuera. Y luego estamos utilizando elementos de flood en el sentido de que vamos a inundar el punto de ataque porque viene igual el guardia al primer linebacker en play side y viene también el corredor del lado contrario como la opción extra en caso de que el end defensivo sí tome al quarterback. Esa es ahora la opción del dive. Entonces, no solo el flujo del quarterback afecta al end defensivo, sino que también afecta a la persecución de los linebackers, porque ahora ese linebacker en play side tiene la dificultad de juego aquí el dive o juego aquí afuera. Incluso estamos usando un elemento de flood con el cerrado ahí afuera, y esto no lo había visto hasta que estoy viendo nuevamente aquí el video. Este cerrado no está saliendo como arco a bloquear. Este cerrado es un elemento extra en la opción, es decir, la opción para el quarterback es aquí afuera con el cerrado o aquí adentro con el corredor. Así que tenemos un elemento de fake, flood porque estamos agregando al guardia, pero flood en el sentido también de que estamos inundando el punto de ataque, quizá no con bloqueos, pero con opciones para el quarterback. Y así te puedes poner creativo como coordinador y hacer tus propias combinaciones. Por ejemplo, este es un concepto de pistol jet con jet motion, zone read. Ok, entonces Lamar Jackson aquí está leyendo el último hombre en la línea de scrimmage, pero en lugar de utilizar quizá una teoría o un concepto de split zone en donde vamos a usar quizá a ese H-back o a ese jet motion para sellar el extremo y simplemente hacer que el quarterback entregue el balón, aquí tenemos un elemento de flow porque el jet motion expande ligeramente a los linebackers. Ok, tienen que tener muy buena disciplina de ojos para mantenerse en su mismo lugar y sus primeros dos pasos ahora ya están ligeramente fuera de lugar. Son profesionales a fin de cuentas, ¿ok? Pero después de eso tenemos el elemento de este fullback, ¿ok? Inicialmente el fullback parece que va a ir a tomar al último hombre en el extremo defensivo, a este en defensivo. En lugar de eso, el fullback está en una teoría de arco en donde él sale por fuera de este en defensivo y ahora el quarterback tiene el elemento de fake o de la lectura, en donde estamos determinando si entregamos o sacamos el balón dependiendo de lo que él haga. Y el elemento de flood es que estamos ahora inundando el perímetro defensivo con dos hombres extra que dirigen la carga en caso de que el quarterback sí saque el balón. ¿O qué tal en este concepto de GT counter en donde los Eagles están utilizando, número uno están en empty, luego pasan a un jet motion? Y este jet motion agrega ahora flujo. Luego van a utilizar un elemento de fake para leer el lado débil de GT counter. El quarterback determina que ese extremo no es una amenaza para él si saca el balón y va a correr GT counter. Entonces no solo utilizamos el flujo del mismo counter, la lectura del hombre al lado débil, sino que ahora también estamos inundando el punto de ataque del lado contrario del flujo. Y oh sorpresa, tenemos una jugada positiva. Pero esta es una tendencia bien común. A veces vemos una jugada de estas y decimos, wow, genialidad ofensiva. Sí, tiene muchísimo mérito, es muy buen esquema. Lo importante aquí es que no solo están, los buenos coordinadores no solo están aventando cosas contra la pared a ver si de milagro se topan con una buena jugada, con un buen esquema. Saben exactamente qué hacen y por qué herramientas están usando para generar qué ventajas en la ofensiva. Así que antes de que consideres agregar una nueva formación, agregar un nuevo motion, alguna nueva jugada, piensa primero, coach, qué problema estás resolviendo y cuáles de estas herramientas vas a usar para resolverlo. Ahora, yo sé que platicamos un poquito sobre conteos numéricos, hablamos acerca de algunas superficies en el campo, pero no tuvimos el tiempo obviamente para meternos en los detalles específicos de cómo separar el campo para poder hacer este tipo de conteos, coach. Así que si quieres aprender a ver el campo de esta manera, yo le llamo visión de rayos X para coordinadores ofensivos, porque sabes exactamente qué buscar. Hace poco hice una masterclass completa en donde te enseño mi método para encontrar esos espacios abiertos y saber exactamente qué jugadas escoger para atacar a la defensa. Haz clic aquí para accesar a esa masterclass y nos vemos allá.